Bienvenidos a esta sexta temporada de Texto La Rutina y hoy vamos con el episodio 2 y vamos a hablar de un tema muy interesante, es si realmente tenemos o no tenemos una comunidad. Y para hablar de este tema, que es la continuación del episodio número 1, que hablamos sobre la diferencia entre comunidad y audiencia, tenemos a mi querida colega, amiga y bruja mayor, Nora Casti. ¿Cómo estás, Nora? Bien, me causa mucha gracia cuando arrancamos y decimos, hoy tenemos un tema muy interesante, como si todos los Todos demás los temas que temas son hablamos no interesantes. eran tan interesantes como este. No, son todos Son interesantes. temas, para Este nosotras son también. todos interesantes. Bien, aquí Eh, andamos viendo cómo voy a tratar de transmitir este pequeño, digamos, este episodio, porque mi intención con este episodio es que al finalizar anoten dos preguntitas que se tienen que hacer para identificar si tienen o no tienen una comunidad. Entonces, hay que llegar hasta el final. Primero les voy a explicar cuáles son esas dos cositas claves tan importantes para definir una comunidad y después les doy el tip de las preguntas. Anótenla porque eso les va a servir para cualquier persona que les diga que tiene una comunidad o cuando ustedes están planteando de si tienen una comunidad o no, si lo están creando o no. sí, antes de encender la cámara y empezar a grabar este episodio, Nora me estaba contando como que hay varios elementos clave para definir una comunidad. ¿Y cuál es este primer elemento clave que vos me contaste antes de grabar que define justamente una comunidad de una audiencia o de un grupito de WhatsApp, que es lo que siempre decís? Exactamente. La primera cosa que se tiene que definir y que hace que realmente enfrente tengas una comunidad es que exista un propósito. Es decir, que la persona que crea ese espacio para que esa gente interactúe realmente lo cree con una intencionalidad de generar un cambio, un movimiento. Yo les comenté de un libro que se llama Tribus, de Seth Godin, y que él justamente lo menciona en su libro como que cuando uno tiene un propósito, lo que está haciendo es como generar un movimiento, mover el status quo, aquello que está quieto, lo que todo el mundo hace, hacer algo disruptivo, algo que produzca un cambio. Entonces, es muy importante tener en claro cuál es el propósito de tu comunidad y definirlo con anticipación. ¿Por qué? Porque va a atraer a personas que se sientan motivadas con ese movimiento, ¿sí? Con ese propósito. Claro, como hablamos en el episodio anterior que vos estabas contando sobre el propósito de una comunidad de pacientes que podía ser, o yo que les conté lo de la banda, que no voy a nombrar, el propósito era justamente como difundir, ¿no? La salud o acompañar a pacientes en el caso de el tema de personas con cáncer. ¿Eso puede ser un propósito o me estoy equivocando? La idea sería profundizar un poco más con, sí es cierto, definitivamente es crear un espacio para que la gente se ayude y se apoyen, eso tiene que estar para que sea comunidad, pero es ir un paso más allá cuando hablo de propósito. Eh, va- Voy a comentar, primero para que no se confunda la palabra visión, misión, propósito, porque todo el mundo lo nombra todo más o menos. El propósito de mi negocio, bueno, no estamos hablando de eso. En primer lugar, la visión es hacia dónde queremos llegar, el destino soñado, ¿no? Es decir, esa imagen a futuro que queremos conseguir con la gente que realice nuestra formación o reciba nuestro servicio, cómo soñamos ese mundo a partir de ese aporte que nosotros tenemos para dar. La misión es el mapa, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Es decir, cómo vamos a hacer para transformar el mundo en un lugar más verde, más sostenible, etcétera. Ok, eso es la misión, el mapa con su respectivo compás para saber exactamente cómo hacer el camino. Y finalmente, el propósito es el corazón de ese camino, digamos, de ese viaje. Es algo que es una razón profunda y valiosa por la cual uno existe y ha creado ese espacio.
Lo voy a poner como con algunos ejemplos, ¿no? Es decir, de personas que tienen comunidades propiamente dichas y que lo primero que hemos trabajado son sus propósitos. Por ejemplo, una de las comunidades se dedica al tema de paisajismo, el tema de espacios verdes y su propósito, es decir, la razón por la cual existe esta comunidad es porque ellos desean volver a lo natural, generando intercambios de ideas y conocimientos para crear espacios verdes que respeten y restauren el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Eso es querer mover el mundo, eso es querer generar un cambio que tenga un impacto y que deje huella. Entonces, eso es un propósito. Otro ejemplo, por ejemplo, compartir historias, uno parece, dice, bueno, uno hace una comunidad de lectores de libros de intriga, ¿no? Entonces, compartir historias de misterio y miedo de forma que los lectores puedan disfrutar la adrenalina, el peligro, sin necesidad de vivirlo. Es decir, tener situaciones así como peligrosas, imaginarias, todos juntos y compartirlos porque les encanta, porque lo disfrutan, sin necesidad de tener que atravesar esas situaciones. Entonces, este es otro propósito, se crea ese espacio para la gente que le encantan todos estos temas y quiere divertirse y quiere compartir estos temas. Otro podría ser gente que dedica al área de ciencia e investigación. Entonces, crean una comunidad para unir los datos con los hechos y transformar esas curiosidades que están aprendiendo en el camino y compartirlos para crecer juntos, principalmente porque muchas veces los científicos cuando se unen y charlan sobre sus ideas, tienen nuevas ideas y eso produce un avance científico también, puede generar a nuevas soluciones. Entonces, Bien. eso es tener un propósito para una comunidad. Claro, lo que veo es que entiendo que todos tienen que estar, o sea, no quiero que nos pongamos a hablar de cómo tiene que estar escrito el propósito, pero creo que la clave de lo que estás diciendo es que tiene que estar por escrito y tiene que estar escrito en conjunto o lo puede crear el líder del movimiento. Bueno, en realidad las comunidades tienen dos propósitos. Un propósito externo, que se conoce así, y un propósito interno. El propósito externo es el que escribe, que es cierto, hay que escribirlo, el líder de la comunidad, el que crea la comunidad. Y es el que a través de ese propósito atrae a la gente que resuena con ese propósito. Ahora, después de que pasa el tiempo y la gente interactúa dentro de la comunidad, puede ser que surja un propósito interno, algo que los mismos integrantes, guiados por este propósito inicial, puede llegar a surgir. Pero eso sucede en el transcurso del crecimiento y de la vida de la comunidad, digamos. Eso no lo define el líder con anterioridad. Claro, es como que vos decís, bueno, quizás nuestro propósito, como todos los seres humanos, puede ir mutando a lo largo del tiempo, como vos estás mencionando, de decir, bueno, ok, el propósito que yo creé como líder era esto, pero quizás se pueden ir agregando o restando, sumando cosas a medida que la comunidad crece y evoluciona, lo cual Exactamente, es un ser vivo. lo hace muy dinámico. Entonces, me hablaste al principio de los propósitos y de que me diste 3 ejemplos claros del propósito de las comunidades y lo diferenciaste entre la visión y la misión. ¿Y qué otros elementos hay aparte de este propósito? El segundo elemento que tienen las verdaderas comunidades son valores. Es decir, que además de definir el propósito de la comunidad, hay que definir esos valores por los cuales la comunidad recorre ese camino. Y acá me voy a detener un poquito en qué es un valor, ¿no? Es decir, porque para mí la palabra valor puede significar una cosa diferente que para el resto de la gente. A mí me gustó mucho una definición que tiene alguien que se dedicó durante casi 20 y pico de años a estudiar los valores, justamente un científico que se llama Simon Dolan, y ha creado hasta un juego, que es un juego que yo utilizo justamente para ayudar a mis clientes a definir los valores de su comunidad. Y la definición que él da de valores es una palabra cargada de significado. Y justamente eso hace que sea muy subjetiva la percepción de lo que es cada valor. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que yo digo la palabra amistad. Entonces, la amistad es un valor.
todos lo podemos identificar como un valor en la vida de las personas. Ok, pero lo que signifique para mí está basado en mis creencias, en mi vida, en mi experiencia que he tenido. Y no necesariamente si yo doy una definición de qué es amistad, coincida con tu definición, porque está basada en tus creencias, en tu familia, en tus amigos, en todo lo que has aprendido y has recorrido en tu vida. Entonces, trabajar los valores es algo que se debe hacer y se debe explicitar cuáles son los valores adentro de esa comunidad para que la gente comprenda sobre qué, digamos, sobre qué cosas está basada la comunidad, digamos así. Y a esto me refiero, por ejemplo, si alguien dice que quiere crear una comunidad cuyos valores es la diversión, uno esperaría que en ese espacio, ya sea digital o presencial, el juego, los chistes, el humor, se vea de vez en cuando reflejado porque para él, la persona que crea la comunidad considera que esa comunidad tiene que tener un espacio de alegría. Claro, los valores no tienen que estar como plantados. El otro día fui a un restaurante, ¿no? Y tenían la típica pared con los valores de la empresa, ¿no? Y uno era como atención al cliente o servicio al cliente. Pero a veces tratan bastante mal, ¿no? Entonces justamente tiene que tener esta coherencia de, ok, que no solo quede en un papel, en una pared o definir nuestros valores de comunidad, sino que, por lo que entiendo que estás contando, tiene que reflejar todas nuestras acciones, esos valores, y tiene que ser como el eje que mueve a las personas dentro de la comunidad. De hecho, las personas de la comunidad son los primeros que van a criticar si uno pone que tiene un determinado valor y después no se comporta en función de esos valores. Entonces es muy importante pensarlos, analizarlos, por eso recomiendo utilizar herramientas para definir cuáles van a ser los valores para tu comunidad. Así que este es el segundo elemento clave para saber si tenés o no una comunidad. Claro, ¿no? Y dentro de estos valores y estos propósitos, ¿podrías hacerme una contraposición? ¿Qué me refiero con esto? Si yo te digo, bueno, mi valor de comunidad es la amistad, ¿qué no es un valor o qué no es un propósito dentro de una comunidad? Bueno, principalmente lo que la gente no se suelen confundir con los valores. Ojo, ¿eh? Porque como que la palabra valores uno ya sabe, la confianza, el amor, la alegría, la amistad, eso no suele ser el problema. El problema principal suele ser cuando tienen que definir cuál es el propósito de la comunidad. Entonces, me gustaría dejar en claro algunas situaciones que me suelen decir que, sí, sí, mi comunidad tiene propósito. ¿Te escucho? ¿Cuál es tu propósito? Entonces, cuando me dicen, no, yo creé mi comunidad porque quiero mantener a la gente informada y compartir contenidos con ellos. Bien, ya arrancamos mal. No, eso no es un propósito. Claro, eso sería más desde un ámbito de la audiencia, ¿no? Que es lo que hablamos en el episodio anterior de, sí, a ver, vos como marca y como empresa podés tener dentro de tu propósito, tu objetivo, dar a difundir información relevante del sector, pero no es el propósito de esta comunidad como tal, como dijiste, ¿no? Lo de que habías mencionado el tema del misterio, ¿no? De estos De que ellos cuentos, pueden vivir vivir. situaciones de intriga y miedo sin tener que Claro, vivirlo realmente y se entretienen con eso. sería quizás el propósito, no sería difundir las novelas de misterio, que también, sino más como crear un espacio lúdico donde puedan estos lectores tener una comunidad o símil, ¿no? Me Una estoy inventando interacción una entre interacción. ellos. Sí, Exactamente, sí, sí, sí. A ver, vuelvo a decir, no, como vos bien decís, es decir, no quiere decir que no se puede compartir contenido dentro de la comunidad. Sí se puede compartir, pero no puede ser ese el propósito. Ahí estamos, ese es el tema. Esa no puede claro, ser la razón de ser de querer convocar a esta gente. Entonces, esa es una de las cosas que no. sí. Otra de las cosas que no es un propósito es creé esta comunidad para resolver dudas o hacer de soporte a mi formación o mi programa o lo que sea. Eso no es un propósito de una comunidad. Eso, en tal caso, es un espacio de preguntas y respuestas. Punto.
Entonces no hay nada que motive a la gente, que los haga sentir que están dejando una huella en el mundo a través de esa interacción, de ese compartir y todo. No, bueno, perfecto. Sábelo que si vos dijiste que ese es tu propósito, lo más probable es que no tengas una comunidad. Y la otra cosa que también puede llegar a suceder es para incentivar el uso de mis servicios o de mis productos. Claro, eso Las ya sería audiencia. Eso nuevamente es audiencia. A ver, que las comunidades, cuando están integradas por gente que se siente cómoda, que se siente que aporta y todo lo demás, cuando uno le ofrece un servicio a ese grupo de gente, es tan alta el grado de fidelización que la conversión, es decir, que la gente quiera comprar un servicio tuyo o un programa y todo lo demás, aumenta. Pero uno no puede haber creado ese espacio al estilo publicitario, al estilo red social, para vender, vender, vender. Y solamente aparece, esta es una de las cosas que muchas veces le digo a los líderes de la comunidad, no aparezcan solamente adentro del grupo para decirles, salió tal nueva cosa, les ofrezco nueva, sorteamos este acceso al programa. Porque si no la gente interpreta que el líder finalmente no creó el espacio para ese propósito que va más allá de los, digamos, de la venta, sino que solamente creó para vender. Bien. Antes de pasar a las dos preguntas del final, que es lo que dijiste al principio del episodio, me gustaría consultarte porque yo he tomado vos y yo, ambas, hemos tomado muchas formaciones dentro de nuestra vida profesional, así de empresarias, y bueno, nosotras nos Igual hay gente que nos conocimos. gana, ¿eh? En cantidad de formaciones hay Bueno, gente que nos gana. bueno, ¿no? Entonces, a lo largo de como nosotros nos conocimos por una comunidad, Ujú. básicamente. Entonces, yo sé cuáles eran los hábitos que tenían estos líderes de buena comunidad, pero me gustaría que vos les cuentes a nuestra audiencia, si no me adelanto en otros episodios del podcast, cuáles son como los buenos líderes, o sea, las buenas normas de una comunidad, cómo se ve esto en un líder, ¿no? Cómo yo, como un dueño de negocio, puedo aplicar este propósito, estos valores dentro de una comunidad de forma real y que no sea como, bueno, ok, escribí un propósito, escribí tus valores. Bueno, en primer lugar, elaborar toda esta etapa previa de la construcción para que cuando ingrese la gente esto sea fluya, digamos, lleva su tiempo, ¿sí? Es decir, no es que me siento, escribo el propósito del grupo de WhatsApp, lo pego y termino ahí. Mm. Ahora, lo que sí es importante es, para poder llegar a esa instancia de que este propósito no sea nada más que un papel o una frasecita y unos valores, una de las cosas principales que se hace es, como líder, es convocar a gente y dejarles en claro esto justamente, que es cuál es la razón por la cual nos estamos reuniendo en este espacio y cuál es la razón por la cual quiero que nos conectemos siguiendo estos valores. Es decir, es muy importante que se transmita, y esto es algo que se tiene que transmitir uno a uno con cada uno de los integrantes. Por eso la creación de una comunidad no es abrir un grupo de WhatsApp y que entren 700 personas. Eso no es un proceso de creación de comunidad. Me vas a preguntar algo. Sí, pero no que te quería interrumpir, no te quería Dale, dale, interrumpir. decime, No, decime. no, por ejemplo, voy a ser concreta, ¿no? Vos Dale. decís, nosotros nos conocimos en una comunidad, que era una comunidad real. Por más de que fuera parte de un programa de formativo, tenía todas las características de una comunidad porque había interacción entre los miembros del grupo, los líderes participaban, había dinámicas, había como ciertos ejercicios para fomentar el trabajo de esta comunidad Sí. Pero yo así viendo que quizás no había esto de uno a uno, se nos iba diciendo, pero sí había como, de forma más genérica, sí había como unas instrucciones que tenía que leer la gente cuando entraba a la comunidad. Sí, Ejemplo, las normas, ejemplo, las dinámicas, ejemplo, tal o cual cosa. sí, y además vos decís, no hacían uno a uno, pero había una persona que se encargaba de coordinar la comunidad, que era justamente la community builder, que tenía ese espacio, que se encargaba de resolver dudas, de ayudar a la persona en el proceso de integración. Es muy importante
ese onboarding. Entonces, para que una comunidad que, como vos decís, no, cuando nosotros ingresamos no tuvimos una reunión uno a uno con los creadores del líder porque la comunidad ya era muy grande. Entonces, ¿quiénes eran los que de alguna forma te iban marcando cuáles eran los pasos? Los integrantes mismos, quienes conformaban más tiempo ahí. Las dinámicas que te las explicaban los líderes, se detenían a explicarlas cada X cantidad de tiempo nuevamente para que la gente supiera cómo funcionara, para, digamos, como que de alguna forma lo que se hacía era dejar muy en claro qué significaba cada tarea, cada función, cada rol, qué se podía hacer y qué no adentro de la comunidad. Entonces, y como vos bien dijiste, el líder estaba comprometido con la participación, no era simplemente lo había creado, teníamos las imágenes y cada tanto aparecían para vender sus formaciones. Eran gente que se implicaban, que interactuaban incluso con los otros miembros, uno a uno, en el sentido te dejaban un comentario, te hacían aportes, si vos preguntabas algo, no solamente te contestaba la dinamizadora o la persona que gestionaba la comunidad, también te contestaban los líderes y uno se sentía parte de un grupo en donde todos apoyaban a todos. Entonces, ¿cómo se hace para crear esto? Es construyéndolo progresivamente, teniendo conversaciones cercanas al inicio, para que la gente que está en esa comunidad, cuando ingresan las nuevas personas, les transmiten por sí mismos cómo funciona y se puede ver fácilmente cómo funciona la comunidad. Genial. Es decir, que de alguna forma lo que se genera, que de hecho es algo muy importante en las comunidades cuando ya llevan tiempo, que los que primero iniciaron empiezan a cumplir roles de gestores también de la comunidad. Entonces es algo que no alcanza con el papel. Es decir, es muy importante tenerlo definido el propósito, es muy importante tener definidos los valores, es muy importante tener definidos los roles y todo lo demás. Ahora, ¿alcanza con solamente tenerlo escrito? No, hay que estar alimentando y participando e interactuando con la gente que forma parte del grupo. Y vos recordás perfectamente que los líderes no se pasaban todos los días contestándole a todos los No, integrantes de la comunidad. De hecho, muchas veces los primeros en contestar eran los otros miembros o la gestora de la comunidad, la community builder de la comunidad. Los miembros pasaban una vez a la semana y respondían, interactuaban con cosas muy puntuales a las personas que de verdad consideraban que estaban necesitando una ayuda puntual. Porque también está esta sensación, ¿no? Es decir, la gente dice, ay, no, no me voy a meter a hacer eso porque estoy todos los días contestándole a la gente, entonces me dedico solamente a contestarle. No, no funciona de esa manera una comunidad real, no. bien, genial, me encanta, me encanta. Y nada, para terminar, ¿cuáles son estas dos preguntas Anoten, que tienen que anotar? A ver, anoten, papel y lápiz. ajá, papel y boli. Entonces, ¿cómo vas a saber si lo que construiste es una comunidad o no? Y si yo te encontrás conmigo en la calle y me dices, no, mira, yo construí una comunidad genial, que esto, que te digo, para. Primero me tenés que contestar estas dos cosas. Dos preguntas. Sí. ¿Cuál es la causa por la cual se moviliza tu comunidad? ¿Cuál es la causa o la razón, ¿sí?, por la cual se produce ese movimiento, has generado este movimiento en tu comunidad? ¿Sí? ¿Para qué le hiciste? ¿Cuál es la razón de existir de ese espacio digital lleno de gente que interactúa sobre un determinado tema? Bien. Ah, para responder dudas. Listo. No, No. no. Ah, para compartir contenido. Tampoco. ¿Ok? Ah, para vender mis servicios. Listo. No tenés comunidad. Bien. Punto número 1. ¿Cuál es la causa? Recuerden, revisen la primera parte del episodio, qué significa tener un propósito. Y la segunda cosa es, ¿cuáles son los valores por los cuales tus miembros se guían para llevar adelante ese propósito?
¿Cuáles son los? En general recomiendo poner entre 3 y 5 valores. ¿Cuáles son esos valores que hacen que sea tan importante que la gente resuene y quiera llevar adelante ese movimiento? Ah, no, yo no generé no tengo ningún valor. Para mí, bueno, se reúnen. No, Listo. ahí no pasaste la prueba de Nora y Nora te va a mandar a que vuelvas en un rato y no pasaste. Si pueden contestar estas dos cosas, tienen comunidad. Muy bien. Bueno, Nora, genial. Gracias por toda esta información, que hoy fue interesante el episodio y yo siempre voy ahí haciéndote pullitas para ponerte en duda las cosas que haces. Me parece Para bien, generar me parece bien polémicas. que me pinches así. Polémicas. Yo empecé esta temporada diciendo que iba a ser una temporada de pelea. Así que vamos a ver cómo se va resolviendo los próximos episodios. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Texto la Rutina. Genial, nos vemos en la próxima. Hasta luego.